أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. Pido a los jóvenes, pido a los jóvenes que están todos en el fondo, si es posible, si no es mucho pedir, que vengan aquí, que se acerquen. Y lo siento por hacer esta petición, pero prefiero tenerles más cerca. Os lo agradezco de corazón. Todos los que se consideren jóvenes, ustedes son más jóvenes.
Secondo va. Harvard. Harvard. الحمد لله حق حمده. الحمد لله الذي لا اله سواه، واصلي واسلم على سيدنا محمد على من اصطفاه ربي واجتباه وارسله رحمه للعالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين المباركين، وعنا معهم إن شاء الله إلى يوم الدين. أولا أحبتي الكرام، أهنئ هذا المسجد على هذا المجهود الطيب الذي قام به في هذه الأيام، مجهود للتعريف بهذا المسجد وهو بيت من بيوت الله، وفتح أبواب هذا المكان الطاهر أمام جيران بيت الله. هؤلاء هم جيراننا وهم أبناء هذه البلدة، ويجب علينا أن نفتح الأبواب أمامهم ونستقبلهم ونعرفهم على أرجاء بيت الله سبحانه وتعالى، وأن نعرفهم على دين الله سبحانه وتعالى ألا وهو الإسلام. وهذا ليس يعني بدعا في الحضارة الإسلامية، بل هو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. Hablo más en español, quizá con los jóvenes. Doy las gracias a la gente de la Mezquita por este esfuerzo que han hecho, porque debemos, como musulmanes, abrir las puertas de una casa, de las casas de Allah, que esta mezquita, y dar la bienvenida a nuestros conciudadanos, a las personas que viven con nosotros, que son al fin y al cabo nuestros vecinos, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos encomendó cuidar de nuestros vecinos, sean de la religión que sea. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía vecinos que no eran musulmanes en Medina. Algunos vecinos eran judíos. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aún así, pues les trató de la mejor forma y habló con ellos con las más excelentes palabras. Y decía, esto no es nada nuevo en la civilización islámica, ni tampoco en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No es algo nuevo en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque la mezquita en tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no era simplemente un lugar de culto. يعني مش فقط مكان للعبادة، بل المسجد كان هو نواة المجتمع الإسلامي. La mezquita era el núcleo y el centro de la sociedad islámica. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daba la bienvenida y recibía en la mezquita a las delegaciones que le venían, tanto musulmanes como no musulmanes. El profeta Muhammad daba la bienvenida en la mezquita a personas no musulmanas. Tenemos muchísimos ejemplos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que son personas no musulmanas que dialogaron con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro de la mezquita, y el profeta Muhammad ni tampoco los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lo vieron como algo ajeno al Islam o algo contrario al Islam, sino todo lo contrario. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre en la mezquita de Medina, la mezquita profética, el Masjid al-Nabawi, pues recibió a varias personas no musulmanas y ahí habló y dialogó con ellos. Simplemente doy las gracias y la enhorabuena a los hermanos que han conseguido esto, y las personas que han estado con nosotros hoy y que han escuchado una explicación
de lo que es la mezquita, lo que es la religión islámica, los pilares del Islam, no son simples visitantes, huéspedes que han estado con nosotros. Son personas que hablarán con sus familiares, hablarán con sus amigos, hablarán con sus vecinos, se encontrarán por la calle con personas que conocen y comentarán con ellos que han estado dentro de este sitio, de esta mezquita, y que les hemos, alhamdulillah, recibido con las mejores formas, y hablarán con sus vecinos de que aquí, alhamdulillah, los musulmanes se dedican a adorar al mismo Dios, a Allah subhanahu wa ta'ala, y a practicar su religión dentro de la libertad religiosa que la Constitución española pues, nos da como derecho a todos los ciudadanos que estamos aquí. Y a mí me ha sorprendido algunos comentarios de algunas personas que han estado con nosotros, que han dicho: hemos pasado aquí 1000 veces, es decir, han pasado por la calle muchísimas veces, pero siempre se han preguntado qué existe, qué hay dentro de la mezquita, ¿no? ¿Qué harán dentro de la mezquita? ¿Qué se dirá dentro de la mezquita? Pues hoy, alhamdulillah, lo han sabido, y ojalá pues se lo comenten a sus conocidos, y así consigamos una convivencia y digamos un ambiente de armonía dentro de Manlleu y dentro de Cataluña. Voy a hablar, ayer hablamos de la importancia de la mezquita y hablamos cómo la mezquita es la propiedad de cada uno de nosotros, cómo la mezquita es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, y mi mensaje fue dirigido especialmente a los jóvenes desde un sentido de sentir que este lugar es tuyo, este lugar es tu mezquita. Tienes que decirlo como joven: esta es mi mezquita. ¿Qué voy a aportar hacia mi mezquita? Como joven, como niño incluso. Como niño. Yo como niño de 9 años, 7 años, 8 años, crecí en una mezquita que teníamos al lado de casa, ahí crecí, y siempre intentaba aportar algo. ¿Qué es lo que puedes aportar? Pues desde lo más mínimo, desde limpiar la mezquita. Desde limpiar la mezquita ya estás aportando algo. Si eres mayor, pues puedes aportar muchísimas otras cosas. Puedes dar a conocer la mezquita, puedes apoyar a la mezquita económicamente, porque como todos sabemos, estas mezquitas están abiertas gracias al esfuerzo de nuestros mayores, al esfuerzo de personas que lo han sacrificado todo para que estemos aquí reunidos, alhamdulillah. Y ayer hicimos hincapié en este punto. أمس تكلمنا عن أهمية المسجد وعن المسؤولية الفردية التي تقع على أكتاف كل واحد منا لكي نعتني بهذا المكان وهو بيت من بيوت الله، وأن نجتمع في هذا المكان، وأن نجعل هذا المكان نواة ومركزا لحياتنا ولمجتمعنا ولجماعة المسلمين في هذه البلدة وهذه القرية وفي هذه المنطقة عموما. Entonces tenemos esta obligación. Y hoy vamos a lanzar un mensaje también dirigido a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los mayores pues han escuchado esto, lo han estudiado quizá, o incluso lo han leído. Pero los jóvenes tenemos que edificar una base para los jóvenes, una base intelectual, una base espiritual, una base de creencias, para que los jóvenes, cuando digan yo soy musulmán, yo soy musulmana, yo soy una persona que se enorgullece, es orgulloso, orgullosa de su condición de musulmán, al menos sepa de qué está hablando, al menos sepa qué es el Islam, al menos sepa qué es la práctica religiosa del Islam, y al mismo tiempo sepa en qué cree realmente, basarlo en una creencia bien fundada. Nosotros como musulmanes, a diferencia de otras religiones, no creemos en la fe ciega. La fe ciega. La fe en el Islam está basada en el conocimiento. Tiene que estar basada en el conocimiento. En otras religiones, si preguntas acerca de la religión, te van a decir que te calles, que te van a decir que no vale preguntar, porque la fe se tiene que aceptar ciegamente. En el Islam eso no te vale ante Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando uno
lleva a cabo una acción, una práctica islámica, la tiene que llevar a cabo en base a un conocimiento. Cuando uno tiene una creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, tiene que conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, basarse en un conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala dice en este sentido, en el Sagrado Corán, dice, وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. No dice, آمِنْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. En este versículo específicamente dice, وَعْلَمْ, es decir, tienes que saberlo, tienes que basarlo en el ilm, tienes que basarlo en el conocimiento. Y los exegetas del Corán y los narradores de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los que han clasificado los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre han dedicado un capítulo, un bab, un fasl, bab, es decir, un capítulo a la obligación que tenemos todos musulmanes, seamos hombres o mujeres, tenemos como obligación, deber, buscar el conocimiento. No te vale la ignorancia. La ignorancia es antitética, es decir, la antítesis, es contraria al Islam. La ignorancia no te vale. Tienes que buscar el conocimiento, tienes que esforzarte todo lo posible para seguir cualquier camino que te lleve al conocimiento y al saber. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en este sentido, pues podemos narrar infinidad de hadices. Un hadith que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien siga un camino en búsqueda del conocimiento, Allah le dará un camino al Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, si tú te pones a buscar un conocimiento y sigues un camino en búsqueda del conocimiento, Allah te va a llevar en el camino hasta el Jannah, que es el único, digamos, la única recompensa que te recompensa por esa búsqueda, por ese esfuerzo y por esa búsqueda intensa del conocimiento. En este sentido, voy a volver al minuto 1 del mensaje profético, al minuto 1 de la condición de Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensajero y profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Es un momento realmente simbólico, muy interesante. Han corrido ríos de tinta, como se suele decir, y se han escrito muchísimos libros y muchísimos compendios acerca de ese momento. ¿Cuál es? Es el momento de la recepción de la revelación por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por primera vez. Os explico. Es el momento en el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe la revelación del Corán por primera vez. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasa a ser Nabi y pasa a ser Rasul, pasa a ser un profeta. ¿Cuál fue? ¿Dónde fue? Para empezar, Mecca. Específicamente, ¿dónde? La mezquita. ¿Quién ha dicho Ghar? Vale. Ghar, Hira, es una cueva. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba constantemente a una cueva. Llevaba un periodo de tiempo que dejaba a su familia, dejaba a la población de Mecca y se dirigía a una cueva que está en una montaña cerca de Mecca, y esa cueva se llama Hira. ¿Qué hacía ahí? Muy bien. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llevaba a cabo una cosa que los eruditos llaman el-tahannuth. ¿Qué significa el-tahannuth? Es evitar alejarse del hinth. ¿Qué significa el hinth? Significa shirk. El hinth, el shirk. En el Corán Allah subhanahu wa ta'ala dice el hinth al-azim. El hinth al-azim es el shirk, el akbar. Es decir, adorar a los ídolos. La población de la Meca y la población de la península arábiga, es decir, lo que hoy en día es Arabia Saudí y los demás países del Golfo Pérsico, por así decirlo, tenían una práctica que es adorar a ídolos que ellos mismos construían. ¿Lo entendemos? Y entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no
quería vivir en ese tipo de práctica religiosa y se alejaba y se iba a esa cueva para hacer ayuno, hacía el ayuno el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rezar de alguna forma, no el mismo rezo que llevamos a cabo nosotros actualmente, es decir, concentrarse en Allah subhanahu wa ta'ala, dirigirse a Allah subhanahu wa ta'ala en esa cueva. Llevaba meses haciéndolo y una noche de Ramadán, mientras el profeta estaba ahí, una noche, y te puedes imaginar la cueva, cómo es de noche, no había luz, no había electricidad, y el profeta Muhammad estaba ahí, sallallahu alaihi wasallam, y su hija le traía comida todos los días para alimentarle, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe una revelación, recibe la visita del arcángel Gabriel, Jibril, alayhi salam, un ángel que es el ángel encargado de hacer llegar la revelación, el mensaje a todos los profetas. Cualquier profeta que ha recibido revelación ha sido a través del arcángel Gabriel. ¿Cuál es la primera palabra que escucha el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iqra. Y hoy gran parte de la charla se va a centrar en esta palabra, porque es la palabra clave, es la primera palabra que llega al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es la palabra que abre el Corán, es la palabra que debería abrir nuestras mentes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe esta palabra Iqra, que es la primera palabra de la sura Iqra ismi rabbika alladhi khalaq. Es Surat al-Alaq. Es una sura muy interesante. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no recibió en la revelación toda la sura. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوحي لوصل النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سورة العلق كاملة وإنما الآيات الست الأولى, las primeras 6 alegras, los primeros 6 versículos de Surat Iqra o Surat al-Alaq, también se conoce como Iqra. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe esta palabra y él no sabía leer, no sabía escribir. El profeta dice, Nabi, yo no sé leer. Insiste el arcángel Gabriel, Iqra. Dice, Nabi, no sé leer. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sabía ni leer ni escribir. Y la tercera dice el arcángel Gabriel, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Y aquí tenemos que reflexionar acerca de esta palabra. El Corán condiciona la palabra Iqra con algo. No es cualquier tipo de lectura, sino que tiene que ser una lectura desde una intención determinada. Tiene que ser una lectura en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala, con la intención de que estoy haciendo a través de la lectura, sea del Corán o cualquier otro material, mis estudios, mi formación, una lectura para Allah y con la intención de acercarme a Allah subhanahu wa ta'ala. El Islam cambia la noción de la educación. La educación y la lectura cambia con esta revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se convierte el acto de estudiar, el acto de leer, se convierte en un acto de adoración. El Islam yanqulu al-qira'a ila al-ibada bismi rabbika alladhi khalaq. Entonces, si estás leyendo con esta intención y con el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, estás en un acto de ibada, un acto de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Antes me preguntaba un joven qué significa la adoración. No sé quién me preguntaba antes qué significa la adoración. Y yo le contesté, es la ibada, es hacer ibada a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero la adoración en Islam es diferente. La adoración conlleva todo lo que hacemos en nuestra vida. En otras religiones, la adoración es el rezo, es el ayuno. Toda religión tiene algún tipo de ayuno. كل الديانات
لها مناسك ولها صيام ولها صلاة من نوع ما يعني وبشكل ما. كل الديانات فيها هذه العبادات، ولكن الإسلام فتح الباب العبادة، ما بقاش العبادة مختزلة في الصيام والصلاة والزكاة، ولكن أي عمل تفعله بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو عبادة. هذا هو الفرق. Cualquier acción que una persona lleve a cabo con la intención de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala es un acto de adoración. Es decir, si yo estoy conduciendo y estoy haciendo esa acción con una intención de buscar sustento, buscarme la vida y traer sustento para mis hijos, la conducción se convierte en acto de ibadah. Si hago cualquier cosa halal con la intención de acercarme a Allah subhanahu wa ta'ala, de lograr algo beneficioso para mí o para los demás, para mis hijos, etc., es también un acto de ibadah. El Islam redefine, yu'idu ta'rifa العبادة, redefine el ibada, redefine la adoración. Y por lo tanto, antes me preguntaba el joven acerca de la ibada, y esta sería la definición real de la ibada. Cualquier acto halal que hagas con una intención adecuada para acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala se convierte en un acto de ibada. Y Allah te recompensa por todos esos actos, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, e incluso cuando te acuestes por la noche pensando que, o con la intención de levantarte por la mañana para estudiar, para trabajar, para rezar el Fajr, etc., te has acostado para dormir y para descansar, estás durmiendo y Allah te está recompensando por esos momentos de descanso, porque los has hecho con la intención adecuada. ¿Os imagináis esta religión como es? Este din, la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala como es, que te quiere recompensar incluso por las horas que duermes por la noche. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq nos une Allah subhanahu wa ta'ala a través de la lectura. A través de la lectura, convierte la lectura en un acto sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala empieza casi todas las suras del Corán con la misma palabra, Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. El acto de lectura del Corán empieza con esas palabras. Menos una sura. ¿Cuál es? Tawbah. ¿Qué es la número? La número 9. Tawbah. El Tawbah no empieza con el Basmala. Sí, no, Tawbah, bara'atun min Allah. Y luego, Allah subhanahu wa ta'ala en otra sura menciona dos basmala, dos bismillah. ¿En cuál? Es decir, en el Corán tenemos 114, el mismo número de basmala que el número de suras. Pero es que en una no empieza con basmala y en otra empieza con basmala y hay una basmala en medio de la sura, que es el Naml, Surat al-Naml. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. La carta que envía el profeta Salomón, Suleimán, alayhi salam, Salomón, que la paz sea con él, envía una carta a la reina de Saba, a la reina de Seba, le envía una carta y empieza en esta carta con Bismillahirrahmanirrahim. Y por lo tanto, esa equilibra, por así decirlo, el número de Bismillahirrahmanirrahim en todo el Corán. Vamos a reflexionar un momento acerca de Bismillahirrahmanirrahim. Eso sí, acerca de esa frase, de esas 17 letras, Bismillahirrahmanirrahim, son 17 letras. Se han escrito libros. Un libro acerca de Bismillahirrahmanirrahim, porque eso en sí da mucho que hablar. Pero voy a mencionar simplemente una cosa, y es que Allah subhanahu wa ta'ala tiene al menos 99 nombres. En realidad tiene más. Si juntamos todos los nombres que existen en el Corán y en la Sunna, vamos a encontrar que hay más. Pero 99 nombres.
Allah subhanahu wa ta'ala eligió de todos esos nombres dos. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dos. Y los dos vienen de la misma raíz, que es Ar-Rahma. Los dos vienen de la misma raíz. Al menos haber elegido Ar-Rahim, por ejemplo, y el Alim, que viene de otra raíz y te remonta a otro concepto y otro atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el Ilm. Un atributo de Allah es Ar-Rahma, otro atributo es el Ilm, y existen muchos más. Existe el Hayat, existe el Adl, existe el Basar, existe el Kalam, existe muchos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah elige para ambos nombres la misma raíz, que es Ar-Rahma. Podría haber dicho Allah subhanahu wa ta'ala, Bismi Allahi al-Ali al-Qadir, Bismi Allahi al-Qawi al-Aziz. Perfectamente. Fa'alu lima yurid. Si quiere elegir esos dos nombres, nadie le va a decir por qué. ¿Sí o no? Pero ha elegido Bismillahirrahmanirrahim. Eso nos debería hacer preguntarnos como musulmanes por qué. No cuestionando el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, no cuestionando los actos de Allah subhanahu wa ta'ala, sino reflexionando acerca de la hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala, reflexionando acerca de la sabiduría que se esconde ahí y que Allah subhanahu wa ta'ala no hace nada por coincidencia y no hace nada en vano. Y por lo tanto eso nos lleva a unas conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? Que Allah subhanahu wa ta'ala te dice como musulmán y te dice en general como lector del Corán, qari el Corán, cualquier persona que va a leer el Corán, musulmán o no musulmán. Tú que abres las tapas del Corán y vas a leer el Corán, te da un aviso. Allah subhanahu wa ta'ala te da un aviso como lector del Corán. Te dice, si vas a leer este libro, ten en cuenta este atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahma. Es decir, antes de leer el Corán, ponte las gafas de Rahma. Ponte las gafas de Rahma al leer el Corán. Rahma es la compasión de Allah subhanahu wa ta'ala. En un hadith, voy a abrir un paréntesis simplemente para que me entiendan un poco los jóvenes. En un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando de la Rahma, dice que Allah subhanahu wa ta'ala dividió su compasión, su misericordia en 100 divisiones. Dividió la misericordia en 100 divisiones, 100 partes. Se quedó él, Allah subhanahu wa ta'ala, se quedó con 99 partes, 99 divisiones. En términos estadísticos, en términos matemáticos, se quedó con el 99% de la Rahma. Y hizo que el 1%, una división, descendiera ¿a dónde? Al mundo. Al mundo, muy bien. Al mundo. Y para explicarte incluso más allá, te dice, podría decir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y una parte ha descendido al mundo, punto, ya está. Pero te lo explica más. Te dice, no estoy hablando solamente de los humanos, estoy hablando del mundo en general. Dice, gracias a esa división, un animal aparta su pezuña de su cría, por temor a pisarla. Por esa rahma, esa compasión de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso la compasión que tienen los animales viene de esa división, ese 1% que Allah subhanahu wa ta'ala ha dado como regalo al mundo. ¿Qué pasa con el 99% restante? Dice el mismo hadith, y Allah se quedó con el 99% de esa rahma para el día del juicio final, para tener rahma con nosotros, para tener rahma con sus siervos. Esto para que entendamos el concepto de la rahma. Volviendo al tema, Allah podría haber empezado con cualquier nombre, Al-Qawi al-Aziz, o por ejemplo, Ar-Rahman, Al-Ghafur, combinar dos nombres distintos, pero eligió dos nombres suyos
del mismo atributo que es Ar-Rahma, para servir de aviso a cualquier lector del Corán de que tiene que acercarse a este libro, a esta última revelación, con un espíritu lleno de Rahma, con un espíritu empapado de la Rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué digo esto? Porque os voy a preguntar una cosa. Si podríamos, o si pudiésemos, mejor dicho, si pudiésemos resumir las 114 suras del Corán en una palabra, ¿cuál es? Todo el Corán. Y además, no solo todo el Corán, sino todo el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo el mensaje, todos los hadices, toda la sunna, todo el Corán, os pido reducirlo todo y dármelo en una pastilla, una palabra. ¿Cuál es? Rahma. ¿Cuál es vuestra referencia para decir esto? ¿Hay alguna aleya que nos enseña esto? ¿Alguna aya en el Corán تشير إلى أن الرسالة النبوية المحمدية رسالة محمد خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم يمكن اختزالها ويمكن تقديمها في كلمة واحدة. شنو هذه الكلمة هذه؟ قلنا هي الرحمة كما قال شيخنا جزاه الله خير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Esta ley es una ley muy interesante. Incluso la estructura de la ley, gramaticalmente, vosotros que estudiáis gramática catalana o castellana, deberíais entender esto bastante bien. ¿Por qué? Porque es una aleya que está en negativo. No te hemos enviado, pero que conlleva o entraña o incluye una excepción. Illa rahmatan lil alamin. Es decir, no te hemos enviado excepto como misericordia, como compasión, como rahma al alamin. Y enseguida explicamos lo que es el alamin. Es decir, no te hemos enviado excepto como misericordia para el alamin, para todo el mundo. Significa que tu mensaje no es nada excepto una misericordia, una compasión para el mundo. Esta es una de esas aleyas, es uno de esos pasajes que son claves. Hay pasajes, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, minhu ayatun muhkamat, que son pasajes o aleyas o versículos que son claves, llaves para entender el Corán. Y esta es una de ellas. Ar-Rahma, que el mensaje profético se puede resumir, al fin y al cabo, en una palabra, que es Ar-Rahma. Y la palabra al-Alamin, ¿qué significa la palabra al-Alamin? Es decir, ¿por qué estamos hablando en castellano para empezar? Porque nuestros jóvenes, al encontrarse en esta sociedad, al encontrarse con sus amigos, con sus compañeros de clase, con sus compañeras de clase, con sus profesores, con sus conciudadanos, surgen estas preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué decís esto? ¿Por qué lleváis esto? ¿Por qué os vestís de esta forma? Surgen muchísimas preguntas. Nuestra finalidad, nuestra finalidad es fortalecer a los jóvenes, darles las respuestas, darles los argumentos, darles las palabras, las expresiones para poder explicarse bien y hacer llegar el mensaje de una forma eficaz. El alamin, ¿qué significa el alamin? Alamul insi wal jin. Bien, Marco. El muslimu o ghayr muslim. ¿Qué más? La humanidad. La humanidad. Bien. El hayawan. Bien. Todo lo que existe. Todo lo que existe. Allah existe. Allah existe. Allah, uno de sus atributos es el wujud. Existe. ¿Sí o no?
Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es una misericordia de Allah, la misericordia viene de Allah. Allah es la fuente de la misericordia y no es el receptor de la misericordia. Por lo tanto, todo lo que existe hay que matizarlo, hay que condicionarlo. ¿Cómo lo condicionamos? Todo lo que existe excepto Allah. Esa es la definición del alamin. El alamin huma el makhluqat, la creación, todo lo que está creado. Allah es el creador, pues todo lo que ha creado está incluido en una palabra que es el alamin. Kullu ma yujad siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es el alamin. Y entonces, Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una compasión no para los humanos, no solo para los humanos, no solo para el jinn, no solo para musulmanes y no musulmanes, sino para todo lo que existe excepto Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala es la fuente de todo bien, es la fuente de toda misericordia y toda compasión. Esa es la definición de la alamin. Y es una palabra que leemos todos los días. Leemos en nuestras oraciones, leemos en Salat. ¿En qué sura? El Fatiha. Lo primero, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Y si hablamos de esta aleya, también podemos hablar largo y tendido. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala empieza el Corán? Hemos hablado, esto es muy interesante también, porque estamos hablando en esta charla de cómo empieza el Corán cronológicamente, es decir, en cuanto a tiempo, el orden de revelación, Tartib al-Nuzul, cómo fue revelado el Corán munajjaman, es decir, de una forma gradual al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿durante cuántos años? 23 años, 13 en Mecca y 10 en Medina. 23 años el Corán fue revelado poco a poco, según las circunstancias, según las situaciones en las que se veía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y de ahí tenemos una ciencia que estudia los motivos y las circunstancias y los contextos en los que fue revelado el Corán, y esa ciencia se llama Asbab al-Nuzul. ¿Por qué fue revelado un pasaje, una ley del Corán, en qué contexto, en qué situación? Estamos hablando de Surat al-Alaq, estamos hablando de Iqra desde un sentido cronológico, cómo fue revelado poco a poco desde el Alaq hasta la última sura, que algunos exegetas dicen que es el Yawma Akmaltu lakum dinakum. Si hablamos del Fatiha, estamos hablando de otro orden, que es el orden de clasificación de las suras. Y el Corán es un milagro en sí mismo, en el sentido, esto es muy importante. El Corán es un milagro en el sentido de que existen más de 6.000 aleyas en el Corán. Más de 6.000 pasajes del Corán. Y fueron reveladas de una forma gradual. La Alaq la tenemos en un sitio del Corán, el Yawma Akmaltu lakum dinakum la tenemos en otro sitio del Corán, y así se fue revelando el Corán de una forma aparentemente caótica, desordenada. Pero luego las piezas se van juntando. Las 6.000 piezas, ponte con un puzzle, ¿sabes? Los jóvenes sí que saben lo que es un puzzle. Ponte a ordenar un puzzle de 6.000 piezas. Casi imposible. 6.000 piezas, ponerlas juntas y formar un puzzle de 6.000 piezas. Pues el Corán es igual. 6.000 piezas que aparentemente están desordenadas y que se fueron revelando poco a poco por Allah subhanahu wa ta'ala, pero luego tienen total sentido. Incluso hay libros que estudian este sentido y esta armonía y esta coherencia entre las aleyas del Corán y entre las suras del Corán. Un libro muy, muy interesante en este sentido. Y es un libro que existe en árabe y sería, yo diría, casi imposible traducirlo a otro idioma.
Es un libro muy avanzado y es casi imposible traducir la complejidad de ese libro a otro idioma como el español o el inglés. Ese libro es el que escribió el Allama, el Biqai, y se titula Tanasubu al-Ayi was-Suwar. Tanasubu al-Ayi was-Suwar. ¿Qué hace el Allama al-Biqai? El Biqai es del Biqa' en Lubnan, en el Líbano. Es una región del Líbano que está al este del Líbano. Estuve allí hace poco y hay grandes ulama ahí. El Biqai, que es de hace 300 años más o menos, escribe este libro y se dedica solo a estudiar por qué esta aleya viene justo antes de esta y esta viene antes de esta. Hace un estudio del orden de las aleyas del Corán y analiza por qué las aleyas del Corán están ordenadas de la forma que están ordenadas y qué sentido y qué significado tiene ese orden determinado del Corán. Y las conclusiones que saca son inmensas. Y también hace un estudio de por qué las suras del Corán están ordenadas de la forma que están ordenadas. Es decir, por qué el Baqarah viene después del Fatiha y por qué Al-Imran viene después del Baqarah. ¿Y qué relación existe entre las últimas ayat del Baqarah y las primeras de Al-Imran? ¿Y qué relación existe entre las últimas aleyas de Al-Imran y las primeras de Nisa? Y con el Ma'idah, y así, con el Anfal, todas las suras y las aleyas del